Muy buenas noches a todos los presentes y bienvenidos a una nueva edición del Manual del Residente, este espacio precisamente para nosotros, los médicos cardiólogos en formación, a fin de poder conocer todas las herramientas que tenemos disponibles en este nuestro proceso de aprendizaje continuo. En esta ocasión un tema bastante interesante e importante que es el monitoreo hemodinámico invasivo con el empleo del catéter de arteria pulmonar. En esta ocasión contamos con la presencia del expositor Anthony Aguilar, médico residente de cardiología clínica del Instituto Nacional Cardiovascular, y también al doctor Juan Pablo Chávez como apoyo siempre de los médicos asistentes de la mano con nosotros, también del Instituto Nacional Cardiovascular, médico cardiólogo clínico. Buenas Esperamos noches. primero las palabras de ellos como un saludo a todos y luego para comenzar directamente con la presentación. Primero, doctor Juan Pablo Chávez. Buenas noches. Muchas gracias a Carlos, a Anthony, a la sociedad por la invitación. Y es un tema muy interesante. El doctor Anthony Aguilar lo va a ir desarrollando y esperamos contar con su participación porque justamente lo más importante es eso, ¿no? Luego de la exposición, el conversar, el tratar de ver los puntos más importantes del monitoreo hemodinámico por catéter de arteria pulmonar. Muy bien. Entonces ya podemos comenzar con la presentación. Ya voy a subir las diapositivas y bueno, queda a cargo de la palabra Antonio Aguilar. Buenas noches con todos, muchas gracias por la presentación, doctor Carlos, doctor Juan Pablo Chávez. Prosiguiendo con la exposición, hoy monitoreo hemodinámico. Los puntos a tratar el día de hoy, introducción, epidemiología, el monitoreo hemodinámico de por sí, catéter de Swan-Ganz, sus indicaciones, contraindicaciones, la colocación, la medición de las presiones, la obtención de los parámetros, el gasto cardíaco, tanto por termodilución, por FIC, cálculo de los parámetros, shock cardiogénico, un poco de hipertensión pulmonar y el análisis. Bueno, el monitoreo hemodinámico es un componente esencial, tanto en el diagnóstico y manejo de la patología crítica cardiovascular y en especial del shock cardiogénico, así como también de la hipertensión pulmonar y también en el trasplante cardíaco. Tanto así como el fin de esta ponencia es poder conocer los diferentes parámetros hemodinámicos para así hacer una correcta interpretación de esto. Y de esta manera pues poder redirigir y guiar nuestro manejo. Cabe recalcar que el beneficio del monitoreo hemodinámico aún no ha sido demostrado muy bien en los estudios prospectivos randomizados, pero sí se ha demostrado en estudios retrospectivos, observacionales. Pero sí se ha visto que se ha asociado una menor tasa de mortalidad en pacientes con shock cardiogénico. Respecto a lo que es la fisiología, ciclo cardíaco y curvas de presión, respecto a lo que es la sístole, podemos evidenciar que con la contracción al la sístole, en la contracción isovolumétrica, va a coincidir con lo que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y en el electrocardiograma va a coincidir también en el intervalo entre el punto más alto de la onda R hasta el inicio del segmento ST. Esto nos va a dar lugar al primer ruido cardíaco. Acá se puede observar el aumento de la presión a nivel de la aorta. Posteriormente, la eyección. Y acá podemos observar cómo aumenta la presión a nivel de la aorta. Y aquí culmina lo que es la sístole e inicia la diástole. Donde en la diástole, la primera fase de la diástole es la relajación isovolumétrica. Donde en la relajación isovolumétrica va a coincidir con lo que es, acá se evidencia la disminución de las presiones a nivel de la aorta
Y en el electrocardiograma se evidencia ya al final de la onda T, y posteriormente se evidencia el llenado rápido del ventrículo, posteriormente la diastasis o el llenado lento. Y esta parte es importante y es la parte final de la diástole, y acá podemos observar que es la patada auricular o la contracción auricular, que va a coincidir con lo que es la onda P y también con lo que es el segmento PR. Esta parte es importante, la parte final de la diástole, que también va a coincidir con la parte final de la diástole con el punto más alto del QRS, y acá podemos observar que aún están en el punto más alto del volumen ventricular, cosa que también coincide con el fin del pulso venoso yugular de la onda A. Y esto es importante, que lo vamos a evidenciar en el monitoreo hemodinámico. Bueno, respecto al monitoreo hemodinámico, el monitoreo hemodinámico es la medición de presiones, flujo y oxigenación de la sangre dentro del sistema cardiovascular. El monitoreo hemodinámico lo podemos hacer de dos métodos, tanto por métodos no invasivos y por métodos invasivos. Por métodos no invasivos lo podemos hacer tanto por una medición de la presión arterial, por electrocardiograma, por ecocardiografía, por midiendo la frecuencia respiratoria o por un pulso oxímetro. Por métodos invasivos lo podemos hacer por una línea arterial, por los nuevos sistemas FlowTrack, por el CardioQ, por un catéter venoso central, y por lo que es catalogado actualmente, pues sería el gold estándar, que es el catéter de arteria pulmonar, que sería el catéter de Swan-Ganz. Bueno, el catéter de arteria pulmonar o el catéter de Swan-Ganz está hecho de un material de silicona o poliuretano. Tiene una longitud de 110 centímetros y en el pediátrico de 75 centímetros. Tiene un diámetro de 7 a 7.5 French y en el pediátrico 5 French. El catéter lo vamos a colocar por 3 accesos, principalmente los más comunes, que puede ser por vena yugular, por vena subclavia o por vena femoral, que por esos lugares vamos a colocar nuestros introductores, que los introductores pueden ser de entre 8 a 9 French. Nuestro catéter de Swan-Ganz principalmente va a tener 4 lúmenes. Básicamente va a tener 4 lúmenes, pero pueden tener hasta 6 lúmenes. Y en la parte distal va a tener en la parte distal un baloncito. Acá podemos observar que tiene un lumen para el inflado del balón, un lumen distal, un lumen proximal y un lumen para el termisor. Acá una imagen un poco más demostrativa. Acá podemos observar que este es para el inflado del balón. Esto nos va a permitir inflar el balón para poder medir la presión de cuña capilar. Este es para poder conectar, este es para el termisor, para poder conectar al monitor del gasto cardíaco, ya que va a poder medir los cambios de temperatura. Este es el lumen proximal, suele ser azul, ya que esto va a estar localizado en la aurícula derecha. Va a poder medir lo que es la presión venosa central. Aquí es donde vamos a inyectar un bolo para poder medir el gasto cardíaco. Este es el lumen distal, que está localizado, va a drenar lo que se le inyecta y va a estar localizado en la parte distal en la arteria pulmonar. Y aquí es donde se suele conectar un transductor y va a medir lo que es la presión de arteria pulmonar, y cuando el balón está inflado va a medir lo que es la presión de cuña capilar. Y este lumen distal, que suele ser blanco, es un lumen principalmente para infusión de drogas y medicamentos, y eventualmente pues se puede colocar por aquí electrodos para marcapaso en caso se requiera.
Bueno, y respecto a las indicaciones para colocar el catéter de Swan, principalmente en un shock cardiogénico, en pacientes que van a ir a trasplante cardíaco, pacientes con falla cardíaca, en falla cardíaca agudamente descompensada, que tienen sintomatología persistente, que no responden a tratamiento médico o que están con un estado hemodinámico incierto. También pacientes que están con falla cardíaca, que tienen disfunción orgánica y que son candidatos a soporte a asistencia ventricular o van a ir a trasplante cardíaco. También pacientes que están con asistencia ventricular y pacientes con distrés respiratorio o perfusión sistémica alterada o en el que y que no tienen un manejo clínico adecuado. Y respecto a las contraindicaciones, cuando no colocar el catéter de arteria pulmonar, pacientes que tienen una prótesis mecánica valvular tricuspideo pulmonar, pacientes que tienen una masa intracavitaria en el ventrículo derecho o tienen una endocarditis en el lado derecho. Contraindicaciones relativas: presencia de un marcapaso endocárdico. No lo contraindica, pero hay que tener cuidado o en manos expertas. Que tenga una prótesis biológica valvular tricuspideo pulmonar, un síndrome de distrés respiratorio, que tenga una sepsis pulmonar, un bloqueo completo de rama izquierda de las de His, como menciona, no lo contraindica, arritmias significativas o una infección cercana en la zona de punción. Las complicaciones las voy a mencionar posteriormente con más detalle. Bueno, ya tenemos las indicaciones y contraindicaciones. Ahora vamos a proceder a los accesos a colocar nuestro introductor antes de colocar nuestro Swan. Podemos hacerlo por 3 vías. Puede ser de la vía yugular, la vía subclavia o la vía femoral. Puede ser por vía derecha o por vía izquierda. La vía que más sugieren es la vía derecha por la facilidad y por la facilidad anatómica. La que tiene menos complicaciones es la vía yugular, en especial la interfascicular, aunque en la actualidad ya la que más se sugiere es la ecocardiográfica, la vía ecográfica, donde la tasa de complicaciones se reduce considerablemente. Y bueno, la menos usada es la vía femoral, ya que está muy cercana a la zona inguinal y la tasa de infecciones pues aumenta considerablemente. Y bueno, y se recomienda pues usar un introductor de por lo menos 8 French a 8.5 French. Y bueno, ya tenemos nuestro introductor, ya tenemos nuestro catéter de Swan. Antes de colocar nuestro catéter de Swan, tenemos que corroborar de que nuestro catéter funcione correctamente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues insuflando el balón. Hay que corroborar que funcione. Y vamos a inflar y desinflar el balón. Y bueno, el balón desinflado pues nos va a servir para medir continuamente la presión sistólica y diastólica de la arteria pulmonar. Y bueno, el balón inflado pues va a medir la presión de encablamiento de la arteria pulmonar. Y antes de colocar el catéter de Swan, pues tenemos que tener todo nuestro equipo listo, coordinar bien con el equipo de enfermería. El equipo de enfermería también tiene que estar adiestrado, también tiene que conocer lo que es el monitoreo hemodinámico. Y bueno, tenemos que saber lo que es el punto flebostático. El punto flebostático tiene que estar en el cuarto espacio intercostal, línea axilar. Ese es el punto de referencia, ya que nos va a indicar que va a estar a nivel de la aurícula derecha, en el borde antero-posterior del tórax. Ya que si el manómetro no está a dicho nivel, pues todas las mediciones que vamos a hacer van a estar infra o supraestimadas. Es muy importante esto. Acá una medición
como algunos maestros ahí, allá en INCOR, pues nos hacen medir. Y bueno, ya tenemos nuestro introductor, ya hemos comprobado que el catéter funciona, ya tenemos nuestro punto flebostático. Ahora vamos a proceder pues, a colocar el catéter de Swan. Antes de colocar el catéter de Swan, pues procedemos a darle una cierta forma, a darle a una curva a la punta a la izquierda antes de colocarlo. Y bueno, antes de colocarlo hay que conocer pues la regla de los 15. ¿Qué significa la regla de los 15? Que pasado cada 15 centímetros las curvas de presiones tienen que cambiar. Al pasar la aurícula derecha tiene que cambiar. Al llegar a los 15 centímetros tienes que tener una presión de aurícula derecha, pasando tienes que tener una presión de ventrículo derecho, pasando tienes que tener una presión ya de arteria pulmonar y luego presión de cuña capilar. Un aproximado. Cuando llegues a la aurícula derecha tienes que inflar el balón. Siempre tienes que avanzar con el balón inflado. Nunca tienes que retroceder con el balón inflado, ya que puedes lesionar o dañar alguna válvula. Y si vas a retroceder, tienes que desinflar el balón. Y al llegar al ventrículo, tienes que avanzar rápido, ya que el ventrículo es bien sensible y es proarritmogénico. Teniendo en cuenta todos, se podría decir, esos tips, procederemos a introducir el catéter. Ya hemos llegado a los 15-20 centímetros y hemos llegado a la aurícula derecha, procedemos a inflar el balón. Llegamos a la aurícula derecha, inflamos el balón y vamos a tener las curvas de la presión de pulso venoso, de presión de aurícula derecha, donde vamos a observar la onda A, la onda C, el valle X, la onda V, la onda Y. Posteriormente a ello, vamos a seguir avanzando. Vamos a pasar unos 15 centímetros más y vamos a llegar al ventrículo derecho. Cuando lleguemos al ventrículo derecho, vamos a observar que la presión sistólica va a aumentar considerablemente y acá la diastólica va a disminuir. Eso nos va a indicar que estamos en ventrículo derecho. También nos va a indicar que estamos en ventrículo derecho cuando vamos a ver el monitor y nos va a generar ciertas extrasístoles ventriculares. Y cuando estamos en ventrículo derecho tenemos que avanzar lo más rápido posible. Algunos optan por, como les comenté al inicio, le dan una cierta forma al catéter y le dan un giro a la punta y así con ese giro llegan a la arteria pulmonar. Cuando llegan a la arteria pulmonar se evidencia que la presión diastólica sube y se evidencia el notch diastólico. Cuando se llega a la arteria pulmonar, ya puedes avanzar un poco más lento. Avanzas más lento y te vas a dar cuenta que llegas a la presión de cuña capilar cuando se va a hacer una presión muy parecida, no es igual, muy parecida a la presión venosa yugular, a la presión de aurícula derecha, perdón. Se va a hacer muy parecida. Acá una imagen muy parecida. Luego que colocas, hay una parte muy importante. Tienes que asegurar que tu catéter esté en la zona 3 de West, no en la zona 1, no en la zona 2, en la zona 3 de West. ¿Por qué en la zona 3 de West? Porque en la zona 3 de West la presión de la arteria pulmonar va a ser mayor que la presión venosa y mayor que la presión de alveolar. ¿Cómo vamos a comprobar eso? Puede ser con una radiografía o a veces pues esto es una colocación que se hace al pie de la cama. También el catéter de Swan-Ganz se puede colocar pues con guía fluoroscópica.
Y bueno, siempre hay que tener cuidado a veces cuando se sobreacuña. ¿Qué significa cuando sobreacuñas? Estas son las ondas normales que tienes de la presión de cuña capilar, pero llega un momento donde pierde la curva normal y sube y empieza a aumentar. Eso significa que te estás metiendo demasiado ya en el vaso, en el capilar pulmonar, y puedes llegar a infartarlo o a perforarlo. Y ahí es donde inician las complicaciones. Siempre hay que estar muy atentos. ¿Cómo compruebas la zona 3 de West cuando has hecho una colocación al pie de la cama? Con una radiografía. Bueno, ya hemos colocado y ya nos hemos asegurado que estamos en la zona 3 de West. Procedemos a hacer las mediciones. Asepsia, antiasepsia, y bueno, procedemos a cerar. Nos aseguramos que ceramos nuestras presiones, ceramos nuestra línea arterial, nuestra presión venosa central y nuestra presión de arteria pulmonar, ¿no? Cerramos al paciente y chorramos un poco de cloruro acá y cerramos con el monitor. Y ahora hacemos la presión de enclavamiento, medimos la presión de cuña capilar. Ojo una cosa, cuando hacemos la presión de cuña capilar, nunca hay que dejar inflado el balón por más de 10 segundos, ya que el riesgo de hacer un infarto pulmonar es alto. Y bueno, ¿y en qué momento lo tenemos que medir? El capilar es al final de la expiración. Y hay dos momentos importantes. En un paciente que tiene respiración espontánea o en un paciente que está con presión positiva, o sea, un paciente intubado. En un paciente que está con respiración espontánea, la expiración pues está en la parte superior, y en un paciente que está con presión positiva, la expiración está pues en la parte inferior. Y eso lo tenemos que hacer coincidir con el electrocardiograma, y debe coincidir con el punto más alto del QRS. Final de la expiración con el punto más alto del QRS, y ese va a ser nuestro capilar. Luego que ya tenemos nuestro capilar, procedemos a hacer nuestra medición de nuestro gasto cardíaco. El gasto cardíaco lo podemos obtener de dos formas, tanto por el método de Fick y por termodilución. El método de Fick es la captación o liberación de una sustancia por un órgano, que en este caso van a ser los pulmones, pues y va a depender de la concentración de arteriovenosa y del flujo, que en este caso pues va a ser el gasto. Así que el gasto cardíaco va a ser pues el consumo el consumo de oxígeno pues entre la diferencial concentración arteriovenosa de oxígeno. Y esto lo vamos a obtener pues del mismo SWAN con la saturación venosa central, la saturación venosa mixta, perdón. Y también vamos a obtenerlo pues con la termodilución. ¿Y cómo vamos a hacer la termodilución? Pues la termodilución es a través de una fórmula, y esta fórmula pues se va a obtener a través de a través de un émbolo. Vamos a colocar una sustancia fría a través de uno de los lúmenes, el lumen azul que mencioné. Vamos a colocar una sustancia fría a nivel de la aurícula derecha y va a ser captada a nivel del lumen distal, que está a nivel de la arteria pulmonar, y va a medir el cambio de temperatura. Y eso va a medir un área bajo la curva. Aquí podemos observar un video. Se inyecta una sustancia
que en este caso es cloruro frío, va a captar en la parte distal de acá del SWAN y se va a dibujar un área bajo la curva. Mientras el área bajo la curva es más larga, el gasto cardíaco es menor. Mientras el área bajo la curva es más pequeña, el gasto cardíaco es mayor. ¿Y cómo lo vamos a medir esto? Vamos a infundir 10 centímetros cúbicos de suero fisiológico. La bibliografía sugiere que se coloque suero fisiológico, de preferencia frío, más o menos 2 a 5 centímetros de diferencia. 5 centímetros, perdón, 0 grados, más o menos 5, y lo tienes que infundir en menos de 4 segundos, o sea, bien fuerte. Y en el monitor tienes que colocar una constante de 0.532. Claro que esta constante va a variar de acuerdo a la marca del monitor. Y tienes que hacer por lo menos 4 mediciones. 4 mediciones. Y tienes que borrar y tienes que sacar tu promedio de esas mediciones. Y tienes que borrar las mediciones, o las mediciones la más alta y la más pequeña. Me dejo entender. Hago 4 mediciones, borro la más alta, borro la más pequeña, y de las dos que queda hago un promedio. Las guías sugieren que se haga como menciono, con suero fisiológico frío con una constante de 0.532, que el gasto cardíaco va a ser el más fidedigno. Claro que se puede hacer con suero fisiológico a temperatura ambiente, pero no va a ser pues el más fidedigno y va a diferir considerablemente. Claro, y este gasto cardíaco no va a salir muy óptimo cuando va a haber pues casos de insuficiencia tricuspidia, bajo gasto excesivo o shunts intracardíacos. Respecto a complicaciones ya del SWAN relacionadas con la canulación de la vía central, o sea, la colocación del introductor, neumotórax, punción arterial, hematoma, embolia gaseosa, neumotórax, fístula arteriovenosa, relacionadas con la inserción del catéter, como mencioné, arritmias. Estás colocando el SWAN y estás en el ventrículo derecho y le provocas una arritmia, una taquicardia ventricular no sostenida, tienen que retirar el catéter. Lesiones de estructuras al avanzar y retirar el catéter, por ejemplo cuando retiras el SWAN y lo hiciste con el balón inflado. Y relacionadas con el mantenimiento del catéter, infarto pulmonar, cuando dejaste el balón inflado, lo dejaste capilarizado, ruptura de la arteria pulmonar, lesiones endocárdicas, trombos, alergia al látex, ruptura del balón, embolia gaseosa, obstrucción del orificio. Y ahora que ya hemos tenido los parámetros hemodinámicos que hemos obtenido, los parámetros de medición directa que tenemos: la presión venosa central o la presión de aurícula derecha, que el rango normal es entre 2 y 6. Una presión más de 15 nos va a indicar sobrecarga de presiones del lado derecho.
la presión del ventrículo derecho, la sistólica oscila entre 15 y 30 y la diastólica entre 2 y 8. La presión de arteria pulmonar, la media oscila entre 14 y 16 y la presión de cuña capilar entre 6 y 12. Una presión de cuña capilar en más de 15 nos va a indicar que hay un edema hidrostático. Con la termodilución, pues un gasto cardíaco normal va a estar entre 4 y 8 y un índice cardíaco pues entre 2.5 y 4. Una presión de aurícula derecha que indirectamente la vamos a obtener va a estar entre 5 y 10 y una saturación venosa mixta normal entre 60 y 80%. Bueno, y los parámetros calculables que el monitor te lo pueda dar directamente, pero es necesario saberlo, las fórmulas. La resistencia vascular sistémica la vamos a obtener como la presión arterial media menos la presión de aurícula derecha o PVC entre el gasto cardíaco. El rango normal es entre 800 y 1200. La resistencia vascular pulmonar es la presión de arteria pulmonar media menos el capilar entre el gasto cardíaco. El valor normal es entre 0.25 a 1.5 Woods. La conversión de Woods a Dinas es por 80. El gradiente transpulmonar, que es la presión arterial pulmonar media menos el capilar, el valor normal es menos de 12. Y el gradiente transpulmonar diastólico es la presión pulmonar diastólica menos el capilar, el valor normal es menos de 7. El índice de trabajo diastólico es la presión arterial media menos el capilar por el volumen sistólico indexado por 0.0136. El diastólico, que es la presión pulmonar media menos el PVC por el volumen sistólico, igual por la misma constante, por 0.0136. Y estas fórmulas que son se podría decir, las más importantes en shock cardiogénico: el poder cardíaco, la presión arterial media por gasto cardíaco entre 451, donde el rango normal es más de 1, el PAPI, que es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que es la presión de arteria pulmonar sistólica menos la presión de arteria pulmonar diastólica entre la presión de aurícula derecha, el valor normal es más de 2, y la relación de PVC entre capilar, el valor normal es menos de 0.6. Ya tenemos todos esos datos. Ahora voy a hablar un poco de shock cardiogénico. Como sabemos, el shock cardiogénico puede complicar hasta un 10% de los infartos de miocardio. A pesar de la disminución de su incidencia, pues la mortalidad persiste un poco elevada. La presentación pues puede variar, puede presentarse en un infarto de miocardio, como en un paciente que ya tenía una falla cardíaca crónica de base. Tiene diversas definiciones, pero básicamente pues el shock cardiogénico se define como una presión arterial sistólica menos de presión sistólica menos de 90 por más de 30 minutos asociado a signos de bajo gasto, que puede ser pues frialdad distal, oligoanuria, trastorno del sensorio, lactato elevado, hipoperfusión. O la necesidad para tener o estar con requerimiento de vasopresores para tener la presión arterial por más de 90. Estado mental alterado, etc. Y bueno, el shock se define como el suministro de oxígeno adecuado para satisfacer las demandas metabólicas. Como mencioné previamente, pues va a haber un sustrato y posteriormente un trigger. Va a haber un
un insulto o una disfunción miocárdica. Esto nos va a conducir pues a un bajo gasto cardíaco. Este bajo gasto cardíaco nos va a conducir pues a una disminución de la perfusión orgánica, y esto a una isquemia y a una inflamación, y posteriormente pues a hipoxemia, vasoconstricción, edema pulmonar, CIRS, translocación bacteriana, y esto un círculo vicioso que nos va a conducir aún más a disminución del gasto cardíaco, y esto asociado concomitante a hipotensión, que esto periféricamente va a haber con aumento de la resistencia vascular sistémica, que se va a traducir en vasoconstricción, que posteriormente nos va a dar lugar a disfunción multiorgánica y posteriormente en muerte. El shock cardiogénico se va a poder clasificar en lo que es, según el SCAI, en clase A, B, C, D y E. El A, que es en riesgo, donde no hay hipotensión, no hay taquicardia, no hay hipoperfusión. En el SCAI B, donde hay hipotensión, hay taquicardia, pero no hay hipoperfusión. El SCAI C, que es el clásico, hay hipoperfusión, pero no hay deterioro. Hay hipotensión, hipoperfusión, pero no hay deterioro. Y en el SCAI D, pues hay hipoperfusión, hay hipoperfusión, hay hipotensión y hay deterioro, y el SCAI E, que es el extremista, donde ya pues se ha catalogado como un shock refractario. Bueno, y este año hubo una actualización del SCAI donde hace un acápite pues al modificador A, que es el arresto cardíaco. Como mencioné, el shock cardiogénico, en especial cuando se presenta en infarto de miocardio, pues se asocia una mayor mortalidad en comparación al shock cardiogénico que se presenta en falla cardíaca. Y como se evidencia, hay una mayor mortalidad en los estadios C, D y E, en especial en los estadios E. Y bueno, ya habiendo mencionado el shock cardiogénico y el monitoreo hemodinámico, con el monitoreo hemodinámico podemos más o menos saber qué tipo de fenotipo podemos ver. Si tiene un predominio de afectación izquierda, predominio derecho, o si es biventricular. Si hay un predominio izquierdo, pues vamos a evidenciar que al margen de la hipotensión, si es izquierdo, pues vamos a evidenciar que va a haber pues una presión de aurícula derecha menos de 14, el capilar va a estar en más de 18, la relación de aurícula derecha con el capilar va a estar en menos de 0,86, el PAPI va a estar en más de 1.5 y el índice cardíaco va a estar en menos de 2.2. Y la resistencia vascular sistémica va a estar entre 800 y 1600, y el poder cardíaco va a estar en menos de 0.6. En un shock a predominio de ventrículo derecho, lo que lo va a diferenciar al predominio izquierdo principalmente va a ser que la PVC o la presión de aurícula derecha pues va a estar en más de 14, y la presión de cuña capilar pues no va a estar tan elevada, va a ser lo opuesto. La presión de aurícula derecha va a estar más elevada en comparación a la presión de cuña capilar, y lo que llama la atención aquí es que el PAPI va a estar disminuido, el índice de pulsatividad de la arteria pulmonar. Y cuando hay una falla, shock con compromiso biventricular, tanto el PAPI como el poder cardíaco y la presión de aurícula derecha, la presión de aurícula derecha va a estar aumentada, el PAPI va a estar disminuido, poder cardíaco disminuido. Y bueno, el monitoreo hemodinámico, como mencioné, nos va a ayudar tanto en lo que es shock cardiogénico, y bueno, también nos va a ayudar en lo que es en el manejo de hipertensión pulmonar. Es también el gold estándar para diagnóstico de hipertensión pulmonar y también para su clasificación. Cuando obtenemos una presión de arteria pulmonar media
en más de 20 y tenemos un capilar mayor de 15 con una resistencia vascular pulmonar menos de 3 Wood, podemos decir que tenemos una hipertensión pulmonar postcapilar aislada o del grupo 2. Si tenemos un capilar con más de 15 y una presión capilar más de 15 con una resistencia vascular pulmonar mayor o igual de 3, podemos decir que tenemos una hipertensión pulmonar pre y postcapilar. Y si tenemos una presión capilar menos de 15 con una resistencia vascular más de 3 Wood, podemos decir que tenemos una hipertensión pulmonar precapilar aislada o una hipertensión pulmonar del grupo 1. También nos sirve para hacer un test de vasorreactividad o para los pacientes de hipertensión pulmonar del grupo 1 para saber para que puedan recibir pues los inhaladores de los calcio antagonistas. Y también pues para los pacientes que van a ir a trasplante cardíaco para hacer valoración del estado hemodinámico, para la evaluación pre-trasplante cardíaco, para ver la presencia del componente precapilar, para valorar cómo está la resistencia vascular pulmonar, si está a más de 3.5 Wood. Claro que no es una contraindicación relativa, y también para hacer una prueba de reversibilidad. Y bueno, como conclusiones, el monitoreo hemodinámico nos va a hacer una identificación oportuna del compromiso hemodinámico severo. También, como mencioné, nos va a ayudar a un reconocimiento del perfil de la falla ventricular, como mencioné, derecho, izquierdo y ventricular. También nos va a apoyar en la selección de algún tipo de asistencia ventricular en el caso lo requiera, y nos va a dirigir la terapéutica y nos va a ayudar en regular las dosis regular las dosis de las drogas o vasopresores que estemos usando. Y bueno, gracias. Y bueno, cuando coloquen su swan, cuídenlo, chicos. Gracias. Gracias, Anthony. Muy buena presentación, como todas las que hemos tenido hasta ahora, siempre herramientas importantes que hacen que cualquier médico residente, sobre todo aquellos que en este caso no han hecho todavía un monitoreo o van a comenzar a aprender al respecto, necesiten ver incluso 1, 2, 3 veces porque les va a ayudar mucho. En primer lugar, antes de proseguir, el doctor Juan Pablo Chávez tendría algún comentario en general, algunos términos en función a su experiencia, algunos detalles en función de la exposición, aportes en general, algunos consejos que nos pueda dar con respecto al monitoreo hemodinámico con catéter de arteria pulmonar. Bueno, claro, ¿no? Primero felicitar a Anthony por su exposición. Básicamente manejó los temas más importantes. En cuestión del catéter de arteria pulmonar, hay que tener siempre bastante cuidado en el momento tanto de la inserción, en el momento de poder ver las ondas y poder progresar el catéter. Pero también no hay que olvidar algunos aspectos técnicos, ¿no? Que se hace conjuntamente con el equipo de enfermería, que son la calibración del equipo, conectarlo al monitor, ver si está adecuadamente calibrado o no, flushar todos los catéteres, asegurarse que estén permeables,
Asimismo, también dos aspectos fundamentales en los que radica la calidad del monitoreo hemodinámico son el cerar, el punto cero, es importantísimo, y la colocación del manifold o del termistor, ¿no? Porque esto, de alguna manera, si es que está muy por encima o muy por debajo del punto flebostático, va de alguna manera sobreestimar o infraestimar la medición de la presión de cuña capilar, que básicamente, y esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tenerlo bien grabado, que es básicamente ahí radica la calidad del monitoreo hemodinámico que uno hace, ¿no? En la obtención de la presión de cuña capilar, ¿no? Que básicamente es la razón de este monitoreo, porque desde allí parte los demás cálculos hemodinámicos. Entonces hay que tener, es importante poder colocar el manifold a ese nivel. Una vez que ya está a ese nivel, es importante que todas las presiones estén en cero para que no haya ningún efecto de la presión atmosférica o la presión externa sobre el sistema del catéter y la cavidad, o en este caso el paciente, ¿no? Ese es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta. Lo otro es al momento de ir progresando el catéter. Cuando uno va progresando el catéter, como ya lo dijo Anthony, más o menos uno puede tener en cuenta la regla de los 15. Otro es tener en cuenta que casi el introductor, 7.5 u 8 frames, más o menos mide 20 centímetros, y a ese nivel más o menos uno va a entrar. O sea, una vez que ya entras por todo el introductor, ya prácticamente el catéter va a estar en aurícula derecha. Entonces, hasta los 20 centímetros uno está en aurícula derecha. A partir de allí, lo que se hace es inflar el balón de la punta del catéter y dar un giro antihorario. O sea, se avanza con el balón inflado y dando giros antihorarios para poder sobrepasar la válvula tricúspide. Ahora, existen algunas tips como para poder pasar a veces la válvula tricúspide, que es muy difícil en pacientes con falla cardíaca crónica descompensada o en pacientes que estamos evaluando para posible candidatura a trasplante cardíaco, ya que ellos tienen de alguna manera la dilatación muy importante de las cavidades derechas, entonces una insuficiencia tricúspide muy severa que a veces nos dificultan poder colocar o a progresar el balón bedside, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues dependiendo también obviamente de la condición clínica del paciente, esto sería mejor dicho en un paciente que viene hemodinámicamente estable, poder colocarlo, de repente bajar un poco más la cabecera del paciente para poder pasar la válvula tricúspide. Eso es algo que puede hacerse, ¿no? Obviamente depende de la tolerabilidad del paciente, ¿no? Y cuando una vez que ya pasaste la tricúspide, ya cambia la onda, vemos que estamos en ventrículo derecho, para poder pasar la válvula pulmonar, ya más bien se puede subir un poco la cabecera del paciente hasta unos 20 grados más o menos, y ahí inclusive poder de repente a veces girar un poco el cuello hacia la derecha para poder pasar el catéter por la válvula pulmonar, ¿no? Son a veces algunas cosas que ayudan a poder progresar estando en la cama del paciente, el catéter de la arteria pulmonar, hasta llegar a obtener la curva de la arteria pulmonar. Eso es importantísimo, ¿no? También otra cosa que también lo mencionó Anthony es el hecho de si ya estamos en un paciente no dilatado, ¿no? Un paciente que de repente no es un paciente avanzado, ya estamos pasando los 50 centímetros y no logramos obtener la curva de arteria pulmonar o la curva de capilar, entonces lo que se tiene que hacer es desinflar el balón, siempre desinflar el balón, retroceder unos 20 centímetros y volver otra vez a iniciar, ¿no? O sea, siempre con el giro antihorario, entrando a una velocidad promedio, ni tan brusco, ni tampoco tan despacio, ¿no? Porque esto de alguna manera nos va a ayudar
a poder pasar el catéter a través de la arteria pulmonar, teniendo en cuenta que hay algunos catéteres que ya vienen preformados, a otros, que son la gran mayoría, hay que de alguna manera, antes de introducirlos, preformarlos, formar como una especie de pota para que de alguna forma, al momento de virar de manera antihoraria, ya pueda de alguna manera chocar con los velos de la tricúspide y entrar al ventrículo derecho. Eso es algo que de la parte técnica que es importante, ¿no? Y que obviamente se va a ir logrando mientras más procedimientos se realicen. Okay. Claro, claro, doctor, muchas gracias. Sí, precisamente hemos tenido la oportunidad de colocar este tipo de catéteres en diversas situaciones, incluyendo, por ejemplo, pacientes, como bien menciona, pretrasplante, con ventrículos derechos muy dilatados, con diferentes maniobras, o pasar muy rápido, hacer los giros, como se nos había comentado, dependiendo de la persona que nos pudiese ayudar, sobre todo en un principio, o pacientes que, por ejemplo, tenían o tienen plastía tricuspidia y hacía mucha necesidad de colocar el catéter, donde también se nos hacía muy, muy dificultoso. ¿Qué hay en estos pacientes? ¿Algún consejo especial para poder pasar a una tricuspide? Básicamente los mismos tips. Básicamente se tiene que intentar lo que ya se ha mencionado, ¿no? Teniendo la salvedad que a veces ya muchos pacientes, sobre todo avanzados, que son los que ya tienen una disfunción biventricular severa, con dilatación importante de las cavidades, no te van a tolerar para nada el decúbito, ¿no? Entonces, en estos casos, básicamente, con aras de punción y todo eso, se baja la cabeza del paciente lo más que pueda tolerar. Luego, una vez ya introducido el introductor, todo, ya se procede a pasar el catéter, pero ya con una inclinación de 20 hasta 30 inclusive grados, ¿no? Pero lo importante acá es si se puede tener a la ayuda ecocardiográfica, quizás sería óptimo. Esto suma al final, pero en este grupo de pacientes que tienen una insuficiencia tricuspidia muy severa, muy dilatación de las cavidades derechas, si al menos en 2 o 3 oportunidades no se logra cateterizar, sería recomendable, y si se tiene a la mano, la ayuda de un laboratorio de fluoroscopía, ¿no? Para poder ayudarse ya con la visión fluoroscópica, la colocación precisa del catéter de arteria pulmonar. Okay. Y bueno, a propósito también tenemos una primera pregunta. La voy a colocar por acá. Nos menciona Gesell Condeso. ¿Qué tal, Gesell? ¿Cuáles son las ventajas del catéter de Swan-Ganz respecto a los otros métodos de monitoreo invasivo? Precisamente sabemos que desde el hecho de usar, por ejemplo, el cateterismo derecho en el laboratorio mismo con los catéteres tipo multipropósito, o el empleo tal vez de técnicas más novedosas, entre comillas, como lo que se habla del monitoreo mínimamente invasivo con las técnicas de termodilución transpulmonar, por ejemplo, solo con una colocación de un CVC y un catéter arterial femoral con un termistor y un adaptador añadido, que también mencionan que puede funcionar para medir este tipo de termodilución con algunas deficiencias, pero menos invasivo que la colocación del catéter de Swan-Ganz. Y en general, ¿cuáles serían las ventajas de este catéter respecto a los otros métodos? Bueno, últimamente, y es más, ¿no? Desde aproximadamente, desde que salió los resultados del ESCAPE Trial, de alguna manera se desestimó el uso rutinario de catéter de arteria pulmonar, el catéter de Swan-Ganz en los servicios de cuidados críticos coronarios, ¿no? Teniendo en cuenta que no, de alguna manera, no tuvo ningún impacto en la sobrevida de este grupo de pacientes. Sin embargo, ahora que de alguna forma ya se propugna más quizás ir a lo no invasivo, y tenemos todos estos métodos de termodilución que de alguna manera te calculan gasto cardíaco, pero en mi opinión muy personal, siempre de alguna forma la mejor manera de tener o sacar una conclusión sobre todo el aspecto hemodinámico del paciente para poder tomar una decisión, sea si el paciente puede ir a un puente trasplante o puede ir a un puente
puente de decisión es tener el perfil hemodinámico del paciente, y siempre he visto, pienso y siempre pensaré que no hay nada mejor que monitorizar, por así decirlo, en vivo, las presiones o la hemodinámica del paciente. Y porque eso es lo que nosotros hacemos en la unidad de cuidados críticos, ¿no? Y de alguna forma, si bien es cierto, las desventajas del SWAN comparado con los otros sistemas de monitoreo son el hecho de justamente las complicaciones relativas a la punción, al método invasivo que representa un catéter arterial pulmonar, pero las ventajas de alguna manera, pienso que son mucho mayores, ¿no? Y pesan más, porque son con las mediciones hemodinámicas, no las obtenidas, por ejemplo, por una eco o por otros medios, con las cuales uno puede de alguna manera tomar la decisión si este paciente va a ir o no a un trasplante cardíaco, o se le va a colocar un sistema de asistencia ventricular, en este caso sea soporte derecho, izquierdo o biventricular, ¿no? Eso es la ventaja, y sobre todo también por el manejo, ¿no? Ya que sabemos que ya el shock cardiogénico no es básicamente la definición clásica de tensión menos de 90, índice cardíaco menos de 2 o presiones llenado elevadas. Tiene varios subtipos, ¿no? Y a veces inclusive con presión arterial normalizada puede haber ya signos de hipoperfusión o viceversa. Sí, incluso choques cardiogénicos con vasoplegia y el tratamiento cambia. Incluso con respecto precisamente a esto de la termodilución transpulmonar, que bueno, no se había comentado, pero algo rapidito, se sustenta, como sabemos, principalmente en el hecho de que el volumen que entre por la aurícula derecha va a ser el mismo que salga por el catéter que está ubicado a nivel femoral, y eso no es del todo cierto. Entonces utiliza un principio que se basa en el volumen telediastólico global, pero el problema ocurre precisamente en estos pacientes en donde el ventrículo derecho está muy dilatado o tienen hipertensión pulmonar y la vasculatura pulmonar está muy dilatada, y de por sí el volumen que allí se almacene va a ser mucho mayor que el que llega a la circulación sistémica y se va a disregular todo el cálculo. Definitivamente mucho más fidedignos van a ser los cálculos por catéter pulmonar, aunque los estudios no lo hayan quizás apoyado en un principio. Pero aquí vendría esta pregunta, ¿no? ¿Qué ha hecho que, digamos, reaparezca en pantalla el catéter SWAN? Porque últimamente, pues, ha vuelto a ser utilizado con mayor frecuencia. Precisamente, imagino que se basa en esa utilidad que es innegable de poder hacer seguimiento terapéutico principalmente, y de poder hacer control de lo que se haga o de las intervenciones que se puedan practicar en función de lo que ahí se vea. Claro, o sea, el catéter arterial pulmonar se ha revalidado últimamente debido a que hay muchos parámetros que han sido evaluados en estudios randomizados en pacientes en falla cardíaca o en pacientes con choque cardiogénico, y se ha demostrado el poder predictivo de estas variables, ¿no? Que ya Anthony lo ha mencionado en su exposición. Por ejemplo, la parte de shock cardiogénico es uno de los parámetros más importantes que predice mortalidad en este grupo de pacientes, el índice de poder cardíaco, ¿no? Es básicamente expresa el poder hidráulico que tiene la bomba cardíaca para poder mantener un flujo constante y de alguna manera mantener la perfusión. Este poder cardíaco, índice poder cardíaco, es mucho mejor predictor que el mismo índice cardíaco. E inclusive también cuando uno revisa la literatura, hay subestudios del mismo ESCAPE Trial, que fue el que de alguna manera hizo que en las guías aparezca que el uso rutinario de Swan-Ganz de alguna manera no sirva o puede causar muchos efectos deleterios. De ese mismo estudio hubo subestudios que de alguna manera pudieron utilizar otros parámetros derivados del cateterismo, del monitoreo hemodinámico por catéter arterial pulmonar. Por ejemplo, tenemos el índice de pulsatilidad de la aorta. El índice de pulsatilidad de la aorta es básicamente la presión de pulso arterial entre la presión de cuña capilar. Ellos toman como un corte de 2.9. O sea, si este índice es mayor de 2.9,
la probabilidad de muerte, la probabilidad de trasplante o la probabilidad de implante de un LVAD o un dispositivo de asistencia ventricular es baja. Pero si estos pacientes tienen un índice de pulsatilidad de aorta menos de 2.9, van a ser candidatos a este tipo de intervenciones y obviamente con una sobrevida más sombría, ¿no? Y de alguna forma demostró que han hecho estudios sobre este índice, por ejemplo, el índice de pulsatilidad de la aorta, y han demostrado que es un mejor predictor en los resultados clínicos que el índice cardíaco, ¿no? Ya que combina la perfusión o el pulso con la parte de las presiones de llenado, que básicamente es el eje central en la fisiopatología del choque cardiogénico, ¿no? Pienso yo que sí, al momento el catéter de arteria pulmonar nos brinda una información importante sobre la hemodinámica del paciente, que no solamente es para tomar decisión, sino también es pronóstico y también nos ayuda a guiar la terapia, ¿no? Ok. Gracias, doctor. Una pregunta adicional, precisamente a propósito de lo que comentaba, que justo hablaba sobre qué parámetros o cálculos nos puede brindar el Swan-Ganz a diferencia de los otros métodos. Ya nos ha mencionado uno. ¿Existen algunos otros cálculos que solo se puedan hacer con el catéter de arteria pulmonar? Claro, o sea, ya mencionamos el índice de poder cardíaco. Claro. En el contexto, por ejemplo, de la falla derecha, de cuando hay una falla derecha aguda por X mecanismos, hay varios parámetros que pueden ser utilizados y sobre todo una extrapolación, por ejemplo, del poder cardíaco en el lado derecho es lo que se podría decir el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que es la presión de pulso de la pulmonar entre la presión de aurícula derecha. Y eso tiene varias... los valores de corte varían de acuerdo a la etiología, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una falla derecha secundaria a un infarto ventricular derecho, el punto de corte es de 0.6, no, perdón, de 0.8. Pero, por ejemplo, si es una falla derecha post implante de LVAD, es 0.8, ¿no? Entonces, este índice de pulsatilidad relaciona la capacitancia pulmonar con la presión de pulso y el volumen stroke del volumen del ventrículo derecho. Entonces, es una medida indirecta de la función, de la distensibilidad que tiene el ventrículo derecho. Y es por eso que es muy importante y es algo que generalmente utilizamos nosotros también, porque tenemos muchos pacientes que nos hacen falla de ventrículo derecho, sobre todo porque, bueno, en nuestro instituto tenemos la parte de posoperados que ellos manejan muy bien en esto, es cuando se presentan los infartos de ventrículo derecho posoperatorio, ¿no? Y sobre todo cuando se ha colocado, ¿no? Dispositivos de asistencia ventricular. Gracias, doctor. Mientras por allí tenemos alguna pregunta adicional, doctor. El método de Fick versus el método de termodilución, ¿hay algún escenario en especial en el que se prefiera uno y otro, o la termodilución de todas maneras se emplea? ¿En algunos se utilizará mejor el método de Fick? Claro, o sea, por ejemplo, condiciones de que haya problemas oxigenatorios, o pacientes que hagan una falla respiratoria severa, o inclusive en pacientes ha habido que hagan injuria pulmonar importante, que haya un compromiso de la oxigenación, el método Fick obviamente va perdiendo un poco su valor, ¿no? Ahora, por otro lado, en los pacientes avanzados que tienen una insuficiencia tricuspidia severa, también eso de alguna manera hay muchas revisiones que dicen que le resta de alguna manera cierto valor a la termodilución, ¿no? Entonces, todo va a depender de qué paciente tenemos al frente, ¿no? O sea, si tenemos a un paciente que básicamente ha hecho una falla secundaria en la parte cardíaca, ha hecho una falla respiratoria, ha hecho un distrés y la injuria pulmonar es severa, entonces como que el método Fick no nos va a dar un dato muy confiable, ¿no?
Asimismo, también en pacientes con insuficiencia tricuspidia severa, de alguna forma, el método de la termodilución como que también, digamos, a pesar de que ha habido estudios que han dicho que sí se puede hacer, y a veces nosotros lo tomamos en cuenta, pienso que en estos casos uno de alguna forma puede hacer, obviamente si el estado del paciente lo permite, las dos mediciones, ¿no? Porque obviamente se puede hacer. Inclusive nosotros también no solamente consideramos la parte del monitoreo de Swan-Ganz, también le agregamos, por ejemplo, los valores de FIC. ¿Por qué? Porque también nos dan la información de la saturación venosa central y la saturación venosa mixta. Y eso, ¿por qué es importante? Porque sabemos muy bien que en pacientes de estado de choque el clearance del lactato está comprometido. Entonces, a veces no toda lactacidemia nos indica bajo gasto, ¿no? Pero la relación entre entrega y consumo de oxígeno, que tiene que ser normalmente 5:1, al menos llevarlo a 3:1, es algo que se puede expresar o puede de alguna manera medirse en la saturación venosa, ¿no? Sobre todo en la saturación venosa mixta, a no ser que el paciente tenga un SHAM, ¿no? Tenga un problema congénito, que ha habido y hay pacientes que tienen falla cardíaca por cardiopatía congénita del adulto, ¿no? Ya en esos casos tomamos otras medidas, pero en pacientes estándar, en lo más frecuente que vemos, podemos utilizar las dos medidas, pero hasta el momento, en lo que dicen los consensos, sobre todo cuando uno habla de choque cardiogénico y hipertensión pulmonar, se toma como primer punto la termodilución. Ok. Sí, precisamente también el hecho de poder, como dice el autor, combinarlo con valores de gasometrías principalmente, las diferencias entre, o los gaps de saturaciones venosas o de CO2, saturación venosa arterial y saturación venosa con arterial, los gaps que también contribuyen en el manejo. Y aquí tenemos una pregunta más, donde nos mencionan qué condiciones, además de la falla cardíaca derecha, pueden alterar la interpretación de la medición por Swan-Ganz. A ver. ¿Qué condiciones, aparte de la falla cardíaca derecha? O sea, sí. Como ya se ha mencionado, los valores hemodinámicos que nos brinda el catéter de arteria pulmonar la va a depender bastante de la forma como lo midamos. Y eso no solamente está en que tengamos el catéter en la zona 3 de West, sino también es importante siempre ver, chequear el equipo, chequear que no haya acodamientos, chequear que el nivel del cero esté en el nivel que nosotros queremos, que esté correctamente calibrado, correctamente cerrado antes de empezar una medición de monitoreo hemodinámico, que la posición del paciente también esté adecuada. Asimismo, también, si tenemos un paciente taquicárdico, frecuencia cardíaca de 150, no va a ser tan fiable ese monitoreo hemodinámico, ¿no? O si el paciente, por ejemplo, está intubado, entonces tener las consideraciones necesarias también al momento de calcular la presión de cuña capilar. O sea, las interpretaciones de los valores del Swan-Ganz va a depender bastante de la forma como nosotros midamos y cómo nosotros hacemos el monitoreo, qué tan exhaustivos somos o minuciosos somos para nosotros realizar nuestro monitoreo, que siempre tenemos que buscar la comodidad del operador, del que lo hace, y sobre todo que sea en las mejores condiciones que nos permitan que ese valor que nosotros obtengamos sea lo más fiable posible, y de acuerdo a eso hacer los cálculos y de acuerdo a eso tomar decisiones al respecto del paciente. No sé si es que eso responde a esa pregunta o de repente querían ver los otros escenarios, ¿no? O sea, ya creo que Anthony también ya lo ha mencionado, ¿no? O sea, falla cardíaca derecha, choque cardiogénico, hipertensión pulmonar, pretrasplante, o para
decidir implante de algún dispositivo de asistencia circulatoria, ¿no? Listo. Y me parece que por allí iba también la pregunta. De todas maneras, la respuesta ha estado bastante completa, gracias, Doc. Anthony, en general, ¿cuál sería una buena manera de evaluar volemia con el catéter de arteria pulmonar? O sea, digamos, ¿en qué condiciones nos sirve? Por ejemplo, la presión de aurícula derecha, la PVC, ¿en qué condiciones no tanto? Si se puede confiar solamente en eso. ¿Qué podemos utilizar para evaluar volemia con el catéter de Swan-Ganz? ¿Aló? Ya. ¿Cómo podemos evaluar volemia con el catéter de Swan-Ganz? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí, ¿cómo podemos evaluar volemia con el catéter de Swan-Ganz? Vamos a obtener valores. Uno que es a nivel de las presiones a nivel de la aurícula derecha, que nos va a dar el PVC, que los valores van a rondar a nivel de 2 y 8, que son los valores normales, y también con los a nivel del capilar pulmonar, que los valores normales van a rondar hasta 12. Y con esos valores pues vamos a poder titular lo que es la hidratación. Vamos a poder titular la hidratación con lo que es, se podría decirlo, con lo que es el PVC. Y con el capilar pues vamos a poder lo que es titular tal vez lo que son los diuréticos, en caso lo requiere el paciente. A eso va enfocada la pregunta. Sí, no escuchan la totalidad de la pregunta. Tenía mucho ruido aquí. Sí, más o menos iba enfocada al manejo de la volemia en general. También tiene mucho que ver la respuesta. En general, se sabe que pues administrar volumen también puede ser deleterio y hay que ajustarlo a determinadas situaciones. No sé, doctor Juan Pablo, ¿en qué nos podría aconsejar también al respecto? Sí, justo. No, claro. O sea, la parte de la volemia por el cateterismo cardíaco ya lo mencionó Anthony. Tenemos que tener en cuenta las presiones de aurícula derecha, la presión de cuña capilar, inclusive también las presiones pulmonares, ya que estamos hablando de precarga, ¿no? Pero también, o sea, la idea es que porque en muchos de los pacientes, o en casi todos los pacientes que nosotros utilizamos, o la mayoría utilizamos catéter arterial pulmonar, están bajo la influencia de diuréticos, ¿no? Sobre todo en muy altas dosis, porque justamente son estos pacientes a veces refractarios a la terapia convencional o ya choque cardiogénico en sí, que utilizamos altas dosis de diuréticos, ¿no? Y a veces, inclusive, muchos de los problemas que tenemos es porque ¿cómo lo puedo decir? Ese proceso de llevar al paciente al estado eubolémico que uno quisiera es a veces difícil, ¿no? Porque lo más común y nos pasa a todos es que lo depletamos con la cantidad de diuréticos que le estamos dando, ¿no? Y nos vamos a las alcalosis metabólicas, empezamos a tener problemas de electrolitos, subir bicarbonato, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ir poco a poco reponiendo el volumen. Las medidas que ya mencionó Anthony, otro también de repente lo que se está descrito, la elevación de piernas, o medir también la presión de pulso arterial, ¿no? Dependiendo de eso, la variabilidad de pulso arterial también es una forma de poder ver si es que el paciente está hipotenso porque de alguna manera no está mejorando o porque en realidad lo que le falta es volumen, ¿no? Inclusive también el aumento del lactato puede expresar no solamente bajo gasto, sino que el paciente necesita de alguna forma una hidratación. Entonces, y ahora con el protocolo Vexus también, ¿no, doctor? Claro. Para evaluar congestión periférica o volemia. Sí, o sea, como le digo, el uso o el manejo de la volemia siempre es difícil, ¿no? No es algo fácil, es algo que uno lo va adquiriendo conforme más pacientes vea, más pacientes manejen, ¿no? Pero sí, el catéter arterial pulmonar te puede ayudar en esos aspectos.
y obviamente la información que te dé es justamente del momento exacto que tiene el paciente, ¿no? Entonces, tú puedes hacer una medición basal, de acuerdo a eso pues, llegas a la conclusión de que el paciente está hipovolémico, necesita más carga de volumen y de acuerdo a otros parámetros, estado del paciente, función, contractilidad, etcétera, tú le vas administrando el volumen que quieres y luego posteriormente haces la reevaluación, ¿no? Eso es lo bueno que también te permite hacer el catéter arterial pulmonar, ¿no? O sea, poder empezar un tratamiento y de alguna manera ver cómo vas modificando los parámetros de acuerdo a la intervención que estás haciendo. Y obviamente cuando uno es residente eso de alguna manera lo emociona porque vas viendo la respuesta, ¿no? Básicamente, respuesta de lo que estás haciendo, ¿no? Eso es importante, no solamente es leerlo, sino también realizarlo, hacerlo. Sí, sí, claro que sí, hemos tenido múltiples oportunidades de poder verificar eso y ver y hacerle un seguimiento con el monitoreo de los pacientes, ¿no? Bueno, me parece que ya no hay ninguna pregunta adicional. Muchas gracias nuevamente por la presentación, Anthony y doctor Juan Pablo Chávez, por el apoyo, muchas gracias. A ustedes. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Con respecto a la primera charla que teníamos publicada, que fue sobre ecocardiografía en adultos, hay un PDF anexo a manera de flashcard publicado, anexado también en la página web de Socimecar, y se va a ir añadiendo un PDF por cada charla para poder servir de ayuda o de manera auxiliar a los residentes que quisieran utilizarlos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias nuevamente a Anthony y doctor Juan Pablo, y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches.